Plebiscito de 1988. ¿Han escuchado la palabra plebiscito? ¿Sí? ¿No? Bueno, de eso y mucho más hablaremos acá, en Cosas de la Historia. Para hablar del plebiscito de 1988 en Chile, me acompaña el director de Escuela de Educación de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas y profesor de Historia, Adrián Villegas de Anta. Bienvenido, Adrián, a Cosas de la Historia. Muchas gracias, José Pedro, agradecido la invitación. Y en el fondo vamos a hablar de plebiscito, vamos a hablar de algunos antecedentes interesantes. Y la importancia de este tema radica siempre, ¿verdad?, en que es un paso, uno podría decir incluso místico, ¿cierto? Por la trascendencia que tiene, por lo que significaba el terminar con el cierre del régimen militar. Adrián, cuéntame, ¿qué rol tiene la creación de la Concertación para el plebiscito de 1988? Mira, la creación de la Concertación es un hito clave, ya que permite aglutinar a las distintas fuerzas opositoras. Pero hay que ver un poco cómo se conforma esta Concertación de Partidos por el No. Primero, el primer trabajo fue a partir del año 87, ya cuando las fuerzas de oposición habían decidido participar del plebiscito y ganar el plebiscito. Estaba la ardua tarea de convencer a la población, convencer al ciudadano, convencer al votante de que no tenía que tener miedo para ir a votar. Recordemos que estamos en régimen militar, desaparecido, profesor de derechos humanos, por lo tanto, el primer trabajo va a ser, oye, esa gente, ¿cómo logramos que esa gente vaya a la urna y exprese su opinión? Eso empezó a andar bastante bien, se crearon los registros electorales, empezó a aparecer gente conocida, rostros, y eso probablemente empezó a generar confianza. Ricardo Lagos en el año 87 propone la creación de un partido instrumental para ganar el plebiscito. No tiene mucha acogida, en realidad todas las fuerzas querían correr por su propia cuenta, pero el Partido Socialista en el año 87 crea el PPD, Partido por la Democracia, ¿ya? Cuyo objeto va a ser un partido instrumental solamente para ordenar las fuerzas y para que puedan ganar el plebiscito. Obviamente la propuesta todavía no estaba madura. De hecho, hay que recordar que sectores de izquierda como el Partido Comunista y el MIR se restan del plebiscito. O sea, ellos llegan al plebiscito porque en el fondo era reconocer la Constitución del 80 como legítima, ¿eh? Por lo tanto, hay una serie de acuerdos entre los partidos, aunar posiciones, y en el año 88 se crea la Concertación de Partidos por el No, ¿ya?, que en el fondo va a aglutinar toda la fuerza opositora y que tenía dos fines. Un fin, lógicamente, aunar esfuerzos en virtud de ganar el plebiscito, pero la otra finalidad era política, y era poder tener control sobre los partidos, porque en el fondo la Concertación tomaba los grandes lineamientos y los partidos adscribían y tenían que someterse, ¿cierto?, a esta voluntad general. Adrián, ¿y con el régimen militar? ¿Cómo fue su participación? El tema del régimen militar y las fuerzas que lo apoyan, ellos hacen una apuesta. Ellos deciden, obviamente en sus conversaciones, que la campaña de plebiscito se tenía que ganar con un régimen del terror. La campaña se debía enfocar, ellos preveían una campaña muy confrontacional, por tanto ellos pensaban que había que atacar primero, había que mostrar todos los problemas que tuvo el gobierno de Allende, y los sectores más progresistas dentro de la derecha le agregan lógicamente los avances del régimen militar en materia económica, en materia de modernización. Sin embargo, el régimen militar se equivocó en esa estrategia, porque se enfrentó a una campaña mucho más discursiva, mucho más propositiva, mucho más creativa que fue la campaña del No, una campaña
muy recordada, muy famosa, que instaura la idea de la alegría ya viene, y si bien evidencia la violación de derechos humanos, la venta de grandes el dejar de estatizar grandes empresas, ¿verdad? La preeminencia del grupo económico, es también capaz de transmitir un discurso de esperanza a la población, en antítesis a esta campaña del terror que era la campaña del sí. Adrián, ¿me podrías contar un poquito, nos podrías contar en general, qué hitos marcaron ese 5 de octubre de 1988? ¿Es el día del plebiscito? Ese es un día que tiene mucha preparación previa. Recordemos que la oposición siempre partió de la base que el régimen militar iba a hacer fraude de alguna manera o iba a invalidar. Mucho, claro. Por supuesto, no se creía, porque no había antecedentes de que un gobierno, un régimen militar con tanto poder entregara el poder por vía democrática, perdiendo una elección. No había antecedentes de eso. Tal como no había antecedentes de un triunfo de un gobierno socialista en los años 70, ¿cierto? Claro. Entonces, ese día yo creo que hay 3 imágenes clave. La primera imagen, de muy temprano en la mañana, la oposición es capaz de articular redes de colaboración, redes de un cómputo en paralelo, mediante uso de teléfono, de fax, que era muy moderno en esa época, incluso de sistemas alternativos de gente jóvenes que iban de un lado a otro. Como apoderados de mesa que iban. Claro, y que en bicicleta se transmitían la información. Entonces hubo todo un sistema que armó la oposición, la concertación, para generar un sistema de registro y conteo en paralelo. El otro elemento clave, pero aquí entramos en la zona de rumores también, siempre se ha hablado, aunque no está la constancia propiamente tal, por la gravedad de la información, que el régimen militar organizó ya cerca de las 9 de la noche, es decir, cuando ya se tenía claro el panorama de la derrota, una reunión donde se le ofrecieron diversas opciones al gobierno. Una de esas era acusar de fraude a la oposición y de legitimar el plebiscito, o simplemente realizar un autogolpe. Una situación compleja, ya que nuevamente sumaría a Chile al ostracismo del cual estaba saliendo, había observadores internacionales, era complejo, pero eso, como te comento, es un rumor. Y la última imagen, y probablemente la que recuerda la mayoría en esa época, son 2 momentos clave en cadena nacional. Uno, que tiene que ver con la lectura de Alberto Caldemil, ya pasada la medianoche, ¿cierto?, que con un 70% de la mesa computada reconoce el triunfo del no, ya no había forma de revertir, y cerca a las 3 de la mañana Sergio Fernández hablando, ¿verdad?, y reconociendo a nivel de gobierno que había triunfado la alternativa del no, lo que implicaba que Pinochet debía dejar el poder, pero todavía le quedaba una esperanza a Pinochet, que era imponerse como el candidato de las fuerzas de derecha para participar de esta elección democrática, pero obviamente la historia indica que ese discurso no se pudo imponer porque Pinochet ya había perdido la elección, entonces era poner un candidato que ya había perdido, y finalmente sabemos que termina imponiéndose Hernán Vigi como una figura de relativo consenso. Adrián, te queremos agradecer en Cosa de la Historia que hayas participado nuevamente en un nuevo capítulo y muy interesante con respecto, en este caso, al plebiscito de 1988. Muchas gracias. José Pedro, agradecer la invitación y obviamente dejar a todos invitados que puedan comentar, que puedan implementar, que podamos discutir a partir de esta revisión muy general, ¿cierto?, de lo que fue el plebiscito de 1988. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes los dejamos invitados para que sigan viendo Cosas de la Historia y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau.